Viajó 3.200 kilómetros para una boda, solo para ser abandonada en la gélida inmensidad del desierto. Dada por muerta, tropezó con la cabaña de un montañés solitario y sangrante. Lo que sucedió después no fue solo una lucha por la supervivencia. Fue un giro del destino que cambió la frontera para siempre. El tren de la Union Pacific hizo una columna de vapor blanco y amargo en el aire de octubre, deteniéndose bruscamente en el fin del mundo. O al menos así le pareció a Margaret Prescott el territorio de Pine Bluff, Idaho. Bajó a la tosca plataforma de madera, ajustándose el cuello de su traje de viaje de lana para protegerse del viento helado. Sostenía una cartera de cuero desgastada en una mano y una carta arrugada en la otra. La carta era de Josiah Higgins, un hombre que le había prometido el mundo con una letra cursiva y extensa. De vuelta en Boston, Margaret había sido costurera, ahogándose en el dolor por la pérdida de sus padres a causa del chalera y asfixiada bajo el peso de las crecientes deudas. El anuncio de Josiah buscando una novia por correspondencia parecía una tabla de salvación. Describía una próspera granja, un valle lleno de flores silvestres y una vida respetable en el oeste. Pero mientras Margaret observaba la calle fangosa y caótica de Pine Bluff, no vio flores silvestres. Solo había salones con fachadas falsas, mulas de carga sobreexplotadas y hombres de rostros curtidos que la miraban con una intensidad inquietante. «Disculpe, señor», dijo Margaret, acercándose a un hombre que barría la acera frente a una tienda de comestibles llamada Caleb Ward's Provisions. «Busco al señor Josiah Higgins. Soy su prometida». Caleb Ward dejó de barrer, apoyándose pesadamente en su escoba. Miró a Margaret, recorriendo con la mirada su refinada, aunque polvorienta, ropa oriental. Una expresión de profunda compasión se dibujó en su rostro curtido. «Señorita, no sé cómo decirle esto, pero Josiah Higgins no está aquí y no va a volver». A Margaret se le encogió el corazón. «¿Qué quiere decir?» «Nos casamos mañana en la parroquia». «Josiah Higgins era un mentiroso y un estafador», dijo Caleb con suavidad. Aunque la palabra golpeó como un puñetazo, no tenía ninguna propiedad. Era un buscador de oro de poca monta que pasaba más tiempo en las mesas del faraón que buscando oro en los arroyos. Hace una semana, contrajo una deuda de $1,000 con un hombre notoriamente peligroso llamado Blackjack Montgomery. Cuando los hombres de Montgomery vinieron a cobrar, Higgins robó un caballo y huyó en la oscuridad de la noche. Se fue del pueblo sin nada más que la camisa que llevaba puesta. Margaret se tambaleó, el mundo se le venía encima violentamente. «Pero mi pasaje, mi baúl, tengo exactamente $3 a mi nombre». «Lo siento, señorita. De verdad, pero Pine Bluff no es lugar para una dama sola. Sobre todo con el invierno pisándonos los talones». La última diligencia que salió del territorio partió hace 2 días antes de que la nieve bloqueara el paso. «Estás atrapada aquí hasta el deshielo de la primavera». El pánico, frío y agudo, la invadió. Estaba completamente sola, a 3.200 kilómetros de casa, atada a las falsas promesas de un cobarde. La pensión del pueblo, regentada por una mujer de rostro agrio llamada la señora O'Leary, exigía $2 a la semana, dinero que Margaret simplemente no tenía. La desesperación es un poderoso catalizador, y mientras el cielo de la tarde adquiría el color del hierro quemado, Margaret tomó una decisión peligrosa, quizás insensata. Caleb había mencionado que Josiah se había instalado en una cabaña de tramperos abandonada a unos 5 kilómetros de la cresta, cerca de Widow's Peak. No era gran cosa, pero era un techo. Si tan solo pudiera llegar hasta allí, podría refugiarse. Tal vez encontrar algunas provisiones que él había dejado y encontrar la manera de sobrevivir. Ignorando las desesperadas advertencias de Caleb, Margaret compró una linterna, fósforos y una pequeña hogaza de pan duro con sus últimas monedas. Salió a pie justo cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve. En una hora, la nieve ligera se convirtió en una cegadora y feroz ventisca de montaña. El viento aullaba entre los imponentes pinos. Un rugido ensordecedor que ahogaba sus gritos de auxilio. Empezó a sentir hipotermia. Se le entumecieron las manos y los pies, y una peligrosa y cálida letargia se apoderó de ella. «Solo acuéstate», parecía decirle el viento susurrante. «Solo cierra los ojos». Cayó de rodillas al pie de un enorme cedro,
dispuesta a rendirse a la oscuridad helada. Pero entonces un leve aroma a humo de leña llegó al viento. La adrenalina le recorrió las venas. Se obligó a levantarse, arrastrando sus extremidades congeladas a través de la cegadora ventisca. 10 metros, 20 metros. Entonces, la oscura y sólida silueta de una cabaña de troncos emergió de la tormenta. No había luces en la ventana, pero la chimenea dejaba escapar una fina y chisporroteante columna de humo. Josiah, gritó, aunque su voz apenas era un graznido. Prácticamente se arrojó contra la pesada puerta de madera. Estaba sin pestillo. Cayó dentro, desplomándose sobre las ásperas tablas del suelo mientras el viento cerraba la puerta de golpe tras ella. Permaneció allí un momento, jadeando. El silencio de la cabaña la abrumaba tras el rugido de la tormenta. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz de las brasas moribundas en el hogar, una nueva y horrible constatación la invadió. El aire era denso, metálico y nauseabundamente dulce. Era el inconfundible olor a sangre fresca. Margaret retrocedió a trompicones, sus manos resbalando sobre algo cálido y húmedo que se acumulaba en el suelo de madera. Buscó a tientas los fósforos en su bolsillo, sus dedos temblorosos y congelados apenas lograron encender una llama contra el hogar de piedra. Encendió su linterna, alzando la luz ámbar parpadeante para iluminar la habitación. No era la cabaña de Josiah Higgins. Era una fortaleza de supervivencia. Pesadas pieles cubrían las paredes, trampas colgaban de las vigas y rifles de caza estaban meticulosamente colocados. Y allí, en el centro de la habitación, yacía un hombre que parecía más una montaña caída que un ser humano. Era enorme, de hombros anchos y una espesa barba oscura, apelmazada por el sudor y la suciedad. Pero fue el horrible estado de su cuerpo lo que hizo que Margaret jadeara. Una profunda y dentada herida de cuchillo atravesaba su grueso abrigo de cuero, dejando al descubierto el músculo de su muslo, mientras que una oscura mancha arterial se extendía rápidamente desde una herida de bala en la parte superior de su hombro derecho. Estaba inconsciente, su respiración era un estertor húmedo y superficial en su pecho. Este era Jonas Redge. Aunque Margaret aún no sabía su nombre, el pueblo de Pinelaf susurraba sobre él en tonos bajos y temerosos. Era un montañés solitario que comerciaba pieles y polvo de oro 2 veces al año. Un hombre que no se doblegaba ante nadie y solo respondía ante la naturaleza salvaje. Margaret jamás había visto un cadáver fuera de un ataúd, y mucho menos a un hombre muriendo violentamente en un charco de su propia sangre. Su instinto le gritaba que huyera de vuelta a la tormenta, pero la ventisca exterior significaba una muerte segura. Y si se quedaba sin hacer nada, al amanecer compartiría una cabaña con un cadáver. Dios, dame fuerzas, susurró Margaret. Su refinamiento bostoniano se consumía en el crisol de la frontera. Ya no era una novia por correo abandonada. Era la única oportunidad de vida de este hombre. Se quitó el abrigo helado y cubierto de nieve y se remangó. La prioridad era detener la hemorragia. Corrió hacia la chimenea, echando más leña a las brasas moribundas para avivar el fuego. Encontró una tetera de hierro fundido, la llenó con nieve que había recogido justo fuera de la puerta y la puso a hervir. Rebuscando en la cabaña, encontró un baúl de madera con camisas de lino limpias. Sin dudarlo, las rasgó para hacer largos vendajes. Cuando se arrodilló junto a él, su imponente tamaño era intimidante. Con cuidado, desabrochó su camisa empapada de sangre, dejando al descubierto la herida de bala. La bala había atravesado limpiamente la carne de su hombro, sin llegar al hueso, pero sangraba profusamente. La herida de cuchillo en su muslo era peor, profunda y peligrosamente cerca de una arteria. El agua hirvió. Margaret desinfectó un pequeño cuchillo de caza que encontró sobre la mesa y sacó de un estante una botella de whisky barato y áspero. «Lo siento mucho, señor», murmuró, aunque él no pudo oírla. Vertió el whisky directamente en la herida del hombro. Los ojos de Jonas se abrieron de golpe, con un penetrante y sorprendente tono azul hielo. Dejó escapar un rugido primigenio y ensordecedor de agonía. Su enorme cuerpo se sacudía contra las tablas del suelo. Su pesada mano se extendió, rodeando la garganta de Margaret con una fuerza aterradora e inquebrantable. En su delirio, estaba de vuelta en la emboscada,
luchando por su vida contra los hombres que le habían disparado. No, exclamó Margaret con la voz quebrada, arañando sus gruesos dedos callosos. Su visión comenzó a nublarse. Te estoy ayudando. La urgencia y el terror en su voz parecieron atravesar la niebla de su dolor. Parpadeó, la rabia asesina en sus ojos se desvaneció en confusión al ver a la pequeña y aterrorizada mujer en su camarote. Su agarre se aflojó y sus ojos se pusieron en blanco mientras pasaba una vez más. Margaret cayó hacia atrás, jadeando, frotándose la garganta magullada. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero se las secó con rabia. No podía permitirse el miedo en ese momento. Pasó la siguiente hora, una agonía, limpiando las heridas. Sabiendo que tenía que cerrar la profunda herida de su pierna, encontró una aguja de hueso e hilo grueso de tendón entre sus provisiones. Con manos temblorosas, cosió la carne desgarrada, mientras su estómago protestaba violentamente ante la espantosa tarea. Finalmente, vendó ambas heridas con fuerza con la sábana rasgada. Cuando terminó, estaba exhausta, cubierta de su sangre y temblando incontrolablemente con la ropa mojada. Con toda la fuerza que pudo reunir, arrastró el pesado e inconsciente cuerpo de Jonas hasta una gruesa alfombra desnuda, más cerca del calor radiante del fuego. Lo cubrió con pesadas mantas de piel de lobo y finalmente se desplomó en una mecedora de madera, cayendo en un sueño profundo y sin sueños. Durante los siguientes 4 días, la ventisca azotó afuera, dejándolos atrapados en un silencio helado. Mundo. Y durante 4 días, Jonas Rage libró una terrible batalla contra la infección. Una fiebre violenta se apoderó de él. Sudaba a través de las mantas, retorciéndose y murmurando en un delirio. Margaret apenas dormía. Se convirtió en una máquina de supervivencia, alimentando el fuego, derritiendo nieve para obtener agua y presionando trapos frescos y húmedos sobre su frente ardiente. Encontró un saco de avena seca y cocinó una fina capa de arroz, dándole de comer gota a gota sobre sus labios agrietados para mantenerlo hidratado. Durante sus sueños febriles, hablaba con dificultad. Maldijo a hombres llamados Montgomery y Higgins. Margaret se heló al oír el nombre de su traicionero prometido salir de los labios del montañés. Higgins. Lentamente, ató cabos. Josiah no solo había huido de una deuda de juego. Había traicionado a este montañés. Había guiado a los matones de Montgomery hasta la cima de la montaña, emboscando a Jonas para robarle su oro y pagar sus propias deudas. Josiah había intercambiado la vida de este hombre para salvar la suya. Piel miserable. La culpa, aguda y pesada, se apoderó de Margaret. Aunque no había hecho nada malo, se sentía inexplicablemente ligada al crimen por el anillo que aún llevaba colgado de una cuerda alrededor del cuello. En la mañana del 5.º día, el viento aullador finalmente amainó. La luz del sol, cegadora y pura, entró a raudales por la única ventana cubierta de escarcha de la cabaña. Margaret estaba sentada junto al hogar, con la cabeza apoyada en las rodillas, dormitando ligeramente. Una voz grave y ronca rompió el silencio. ¿Qué demonios haces en mi cabaña? Margaret despertó de golpe. Jonas estaba despierto. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero sus ojos azul hielo eran claros y ferozmente alerta. Se aferraba a la manta contra su pecho, haciendo una mueca al intentar cambiar de posición. La miró, no con gratitud, sino con una hostilidad intensa y sospechosa. Margaret se puso de pie lentamente, alzando la barbilla en un gesto desafiante a pesar de su agotamiento. Estaba cubierta de hollín y sangre seca, su cabello era un desastre salvaje y despeinado. No se parecía en nada a una costurera de Boston y todo a una mujer que había luchado contra la muerte y había vencido. Te estoy salvando la vida, señor Rage, dijo Margaret con voz firme. Y a juzgar por tu falta de modales, empiezo a preguntarme si valió la pena el esfuerzo. El silencio que siguió a la réplica de Margaret fue más denso que la escarcha en el cristal de la ventana. Jonas Rage la miró fijamente, con la mandíbula tensa bajo su espesa barba. Intentó incorporarse apoyándose en su brazo sano, pero una nueva oleada de dolor lo invadió, tiñendo su rostro de un gris nauseabundo. Se desplomó contra la alfombra desnuda, soltando una serie de maldiciones. No te muevas, ordenó Margaret con voz sorprendentemente firme.
Tienes 20 puntos de sutura en la pierna y el hombro perdió tanta sangre como para matar a un caballo de tiro. Si te abres esas heridas, no te las coseré. Jonas la fulminó con la mirada. Pero el agotamiento en sus ojos delataba su dura apariencia. ¿Quién eres?, espetó. ¿Y cómo pasaste la cresta? Mi nombre es Margaret Prescott, dijo, sirviéndole una taza de agua tibia de la tetera y acercándosela a los labios. Él dudó un momento, luego bebió con avidez. Caminé hasta aquí desde Pinelaf en medio de la ventisca. Buscaba a un hombre llamado Josiah Higgins. Seré su esposa. Al oír el nombre, el enorme cuerpo de Jonas se puso rígido. Sus ojos se oscurecieron como una nube de tormenta. Con una repentina y sorprendente explosión de fuerza, su mano izquierda se extendió y se aferró a la muñeca de Margaret. Higgins, gruñó Jonas, con el aliento caliente y oliendo a fiebre y whisky. Estás con esa rata cobarde. No estoy con nadie, replicó Margaret, forcejeando contra su agarre, aunque era como intentar separar bandas de hierro. Llegué ayer en el Union Pacific. Me abandonó. Huyó del pueblo. El agarre de Jonas se aflojó ligeramente, y una risa amarga y estridente escapó de su pecho. Huyó del pueblo, supongo que sí, después de guiar a los matones de Jack Montgomery directamente a mi zona de trampas. Jonas retrocedió, con el pecho agitado. Pasé 6 meses en las raíces amargas. Tenía 50 onzas de oro de placer y 100 pieles de castor de primera calidad. Higgins sabía dónde estaba mi dinero. Le debía una deuda de juego a Montgomery. La rata. Me vendió para salvar su propio pellejo. Me emboscaron en el arroyo, se llevaron todo y me dejaron a merced de los buitres. El horror de la verdad se cernió sobre Margaret como una manta asfixiante. Josiah no solo había sido un mentiroso y un estafador. Era cómplice de un intento de asesinato, y ella había viajado por todo el país para unir su vida a la suya. Con mano temblorosa, Margaret metió la mano bajo el cuello de la camisa. Sacó el anillo de compromiso de latón barato que Josiah le había enviado por correo, colgado de un trozo de cordel. Lo miró fijamente durante un largo instante, sintiendo cómo se desvanecían los últimos vestigios de su ingenua inocencia bostoniana. Sin decir palabra, rompió el cordel, se acercó a la chimenea crepitante y arrojó el anillo a las llamas. Jonas la observaba, sus penetrantes ojos azules siguiendo cada uno de sus movimientos. La hostilidad en su mirada se transformó lentamente en un respeto silencioso y a regañadientes. El invierno ha llegado, señorita Prescott, dijo Jonas en voz baja, perdiendo la fuerza. El paso está completamente cubierto de nieve. Wells Fargo no hará pasar una diligencia por aquí hasta abril. Están atrapados. Entonces sobreviviremos hasta abril, dijo Margaret, remangándose y tomando el pesado atizador de hierro fundido para avivar el fuego. Dime qué hay que hacer. Y así comenzó una educación brutal y agotadora en la supervivencia en la frontera. Durante las primeras 3 semanas, Jonas estuvo postrado en cama, luchando contra la persistente infección. Margaret se convirtió en sus manos y sus pies. Bajo sus instrucciones bruscas y exigentes, aprendió a aventurarse en el gélido cobertizo detrás de la cabaña para cortar la carne congelada del cadáver del alce que había colgado antes de la emboscada. Aprendió el horrible y sangriento trabajo de despellejar conejos atrapados en las trampas cerca de la cabaña. Cortó leña hasta que sus manos se convirtieron en una masa de ampollas sangrantes que con el tiempo se transformaron en gruesos callos endurecidos. Fue una existencia agotadora desprovista de toda decencia victoriana. No había salones, ni sociedad refinada, ni hora del té. Solo el viento aullador, el frío penetrante y la desesperada tarea diaria de sobrevivir. Cuando diciembre dio paso a enero, Jonas finalmente comenzó a caminar de nuevo, apoyándose en un grueso bastón de fresno. Fue la primera vez que logró mantenerse en pie durante más de 1 minuto. Margaret lloró de alivio, ocultando sus lágrimas al girar el rostro hacia la estufa. Con Jonas en movimiento, la carga del trabajo cambió, pero la claustrofobia aumentó. Eran 2 personas ferozmente independientes encerradas en una caja de 3,6 por 3,6 metros. Discutían por todo, cómo sazonar el guiso, cuánta leña quemar por la noche, cómo limpiar el rifle Springfield. Pero bajo las riñas,
se estaba produciendo un cambio profundo. Jonas vio a Margaret transformarse de una mujer oriental pálida y aterrorizada en una mujer del oeste. La vio cortar una cuerda de leña con una concentración rítmica y firme. Observó cómo la luz del fuego danzaba sobre su rostro mientras ella remendaba minuciosamente su abrigo de cuero desgarrado con su experta habilidad de costurera. Para Jonas, un hombre que se había aislado del mundo tras presenciar los horrores de la guerra civil como explorador bajo el mando del general Philip Sheridan, Margaret fue una revelación. Ella no lo miraba con el miedo con el que lo hacían los habitantes de Pinelaf. Lo miraba como a un igual. Una tarde de finales de febrero, mientras una nueva tormenta azotaba el tejado, Margaret estaba sentada junto al fuego, temblando a pesar de sus chales de lana. Sus finas botas de cuero, hechas en la ciudad, se habían podrido por completo a causa de la nieve y la humedad. Intentaba coser trozos de lona alrededor de sus dedos congelados. Jonas la observaba desde el otro lado de la habitación. Se levantó lentamente, se acercó a su pesado baúl de madera y sacó un fajo de suave piel de venado bellamente curtida y un rollo de gruesa piel de conejo. Se sentó pesadamente en el suelo junto a ella. «Dame el pie», gruñó. Margaret parpadeó, retirando el pie a la defensiva. «Soy perfectamente capaz». «Dame el pie, Margaret», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Su voz era notablemente suave. Con reticencia, extendió el pie. Sus enormes manos, marcadas por las cicatrices, eran sorprendentemente tiernas mientras medía la longitud de su pie contra la piel de venado. Durante las siguientes 3 horas permanecieron sentados en un silencio cómplice. El único sonido era el crepitar del fuego y el rítmico tirón de su pierna. A medianoche, él le entregó un par de mocasines hasta la rodilla, forrados de piel, meticulosamente cosidos e impermeables. Margaret se los puso. Eran lo más cálido y cómodo que jamás había usado. Lo miró, con el corazón latiéndole con un extraño ritmo. «Gracias, Jonas», susurró. Él no dijo ni una palabra. Simplemente extendió la mano, y su áspero pulgar rozó suavemente una mancha de hollín de su mejilla. El aire en la cabaña se sintió de repente increíblemente denso. Por un momento, pensó que se inclinaría para besarla. Pero los fantasmas de su pasado y los muros de su aislamiento seguían siendo demasiado altos. Se levantó bruscamente, se aclaró la garganta y fue a comprobar las cerraduras de la puerta. Pero el cambio se había producido. El hielo se había roto. A medida que el largo invierno cedía lentamente ante los primeros indicios de la primavera, ya no eran solo supervivientes compartiendo un refugio. Eran 2 mitades de un mismo agujero, unidos por la sangre derramada y el frío vencido. A mediados de abril, las gélidas montañas comenzaron a llorar. La pesada capa de nieve se rindió ante el cálido sol, convirtiendo los arroyos helados en torrentes rugientes y fangosos. Para Margaret, la llegada de la primavera no trajo alegría, sino un profundo y doloroso temor. El paso se estaba despejando. Pronto, la diligencia de Wells Fargo se abriría paso a través del valle, trayendo el mundo exterior de vuelta a su aislado santuario. Jonas pasaba sus días reparando trampas y explorando la cresta, su silencio más pesado de lo habitual. La verdad tácita pendía entre ellos. Ella era una mujer de Boston, y él una criatura salvaje. Se suponía que su estancia allí sería temporal. En una luminosa mañana de martes, la decisión les fue arrebatada de las manos. Margaret estaba arrodillada junto al arroyo, frotando el hollín de una sartén de hierro fundido cuando el crujido agudo y violento de ramas de pino al romperse resonó por el cañón. Se puso de pie, dejando caer el cepillo. 4 hombres a caballo irrumpieron entre los árboles, cabalgando a toda velocidad. Sus caballos estaban cubiertos de espuma blanca, con los ojos desorbitados por el pánico. A la cabeza del grupo, agarrando las botas con manos desesperadas y nudillos blancos, iba un hombre con un sombrero bombín aplastado, Ioja Higgins. A su lado cabalgaba un bruto enorme y cicatrizado con un parche de cuero negro sobre el ojo izquierdo, Black Jack Montgomery. Huían de una posición territorial, empujando a sus exhaustos caballos hacia la cabaña para fortificarla. Josiah detuvo bruscamente su caballo al divisar a la mujer solitaria junto al agua. Parpadeó, frotándose los ojos con una mano cubierta de tierra. «Abby»,
susurró, con la voz una mezcla nauseabunda de sorpresa y alivio retorcido. Bueno, me condenaré al infierno. La pequeña Boston había sobrevivido. Margaret retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, pero Montgomery espoleó a su enorme semental, cerrándole el paso hacia la puerta de la cabaña. Se inclinó desde la silla de montar, escudriñando su figura con su único ojo bueno. ¿Quién es esta, Higgins?, gruñó Montgomery. No es una de las putas de Rick. El oso vivía solo. Era mi prometida, se burló Josiah, desmontando. Parece que llegó hasta aquí después de que me fui. Desde que Wedge se desangró, ella solo ha estado viviendo en su cabaña. Por favor, dijo Margaret con la voz quebrada, retrocediendo hacia el agua helada. Josiah, me dejaste morir. Déjame ir. Josiah soltó una risa cruel y aguda. Déjame ir, Abby. Eres mi salvación. Montgomery, dijiste que necesitabas chicas nuevas para la zapatilla de plata en Virginia City. Llévatela. Considera mi deuda saldada. Margaret sintió náuseas. La estaba vendiendo como esclava en la frontera para salvar su propio pellejo. Montgomery sonrió, mostrando sus dientes podridos, y se abalanzó sobre ella para agarrarla del pelo. Un crujido ensordecedor rasgó el aire matutino. El sombrero bombín de Montgomery salió volando de su cabeza. Un agujero perfecto de media pulgada atravesó limpiamente el ala. Los 4 hombres se quedaron paralizados. Emergiendo de la densa madera, saliendo a la luz del sol como un espíritu vengativo de la montaña, estaba Jonas Redge. Sostenía su Winchester 1873 al hombro, el cañón humeando. Era un ser aterrador. Visión, enorme, vestido de piel de venado, sus ojos azul hielo ardían con una rabia asesina e impía. «Quita tus sucias manos de mi esposa», rugió Jonas, su voz rebotando en los acantilados de granito. Margaret jadeó. «Esposa». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y ferozmente protectora. «Wedge», gritó Josiah, tropezando hacia atrás en el barro. «Estás muerto. Te vimos desangrarte. No viste lo suficientemente de cerca, miserable rata». Jonas amartilló la palanca, cargando una nueva bala. «Suelta tu arma». Los 2 pistoleros a sueldo detrás de Montgomery sacaron sus revólveres. Jonas se movió con una velocidad fluida y aterradora. Disparó 2 veces en un instante. Ambos hombres cayeron de sus monturas, agarrándose los hombros destrozados. Montgomery sacó su revólver y disparó salvajemente. La bala rozó las costillas de Jonas, rasgándole la camisa, pero el montañés no se inmutó. Soltó el rifle vacío, sacó su pesado cuchillo de caza de culto y cargó. Se abalanzó sobre Montgomery, derribando al enorme forajido de su caballo. Cayeron al suelo con un golpe seco y ensordecedor. Montgomery era un pendenciero conocido, pero luchar contra Jonas era como luchar contra un oso grizzly. Josiah Higgins, paralizado por la cobardía, se dio la vuelta y huyó hacia el arroyo crecido. «Josiah, detente», gritó Margaret. «El agua corre demasiado rápido». No la escuchó. Se zambulló en los rápidos helados y turbulentos. El deshielo primaveral era implacable. La punta de su bota se enganchó en sus pesadas botas, y con un grito lastimero y gutural, Josiah fue arrastrado bajo la espuma blanca, golpeándose la cabeza contra una roca sumergida. La montaña había cobrado su deuda. Jonas se puso de pie, con el pecho agitado, limpiándose la sangre de la mejilla. Ató las manos de Montgomery con fuerza y luego se acercó a Margaret. Su semblante fiero se suavizó al instante. La agarró por los hombros, escudriñando frenéticamente su rostro. «¿Te hicieron daño?», preguntó. «No», susurró ella, con la voz temblorosa. «Jonas, me llamaste tu esposa». Jonas bajó las manos, mirando de repente sus botas embarradas. Fue lo primero que se le ocurrió para que se apartaran. Se dio la vuelta, entró en la cabaña y salió un instante después con una pesada bolsa de cuero engrasado. Se la entregó a sus manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «El dinero extra», dijo Jonas en voz baja.
el oro que Higgins desconocía. Hay suficiente ahí para comprar un billete de primera clase de vuelta a Boston. Suficiente para abrir una tienda de ropa, para comprar una casa en un barrio elegante. La miró, sus ojos azules llenos de una resignación desgarradora. Renunciaste a tu invierno, a tu seguridad por un extraño sangrante. Considera la deuda saldada. Margaret miró la fortuna en sus manos. Era todo lo que había soñado cuando subió al tren por primera vez. Pero al mirar el rostro tosco y marcado por las cicatrices del hombre que acababa de luchar contra un ejército por ella, se dio cuenta de que Boston era una ciudad de fantasmas. La verdadera seguridad no estaba en la bóveda de un banco. Estaba en las manos callosas de Jonas Ridge. Margaret abrió lentamente los dedos. La pesada bolsa cayó al barro. Jonas parpadeó sorprendido. ¿Qué estás haciendo? Ese es tu billete a casa. Ya estoy en casa, dijo Margaret con vehemencia. Dio un paso al frente, entrelazó sus dedos en su espesa barba y lo atrajo hacia sí. Cuando sus labios se encontraron, fue como el deshielo primaveral, una liberación repentina de todo lo que habían contenido durante 6 meses. Jonas gimió, rodeándola con sus enormes brazos por la cintura y levantándola del suelo. La besó con una pasión arrolladora, volcando su corazón, celosamente guardado, en el abrazo. La novia por correspondencia había llegado al oeste buscando una promesa ilusoria, pero había encontrado algo infinitamente más valioso. Había sanado al montañés herido, y él le había entregado su alma. ¿Hizo bien Margaret al quedarse en la implacable frontera, o debería haber tomado el oro y huido de vuelta a Boston? Cuéntanos qué te pareció este romance del oeste en los comentarios. Si te encantó esta historia de supervivencia, traición y amor inesperado, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más historias reales increíbles.